¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y lo prometido es deuda, como bien lo habíamos dicho el día de ayer. Después de tantas idas y vueltas, lo que era ya un secreto a voces, finalmente ya es oficial. Joao Cancelo es presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, el primer fichaje en este mercado invernal. El jugador y el lateral luso llega procedente desde el Al Hilal de la Liga de Arabia Saudita, llega en calidad de cedido hasta el final de la temporada y creo que sin opción de compra, aunque ahí dejo la apertura abierta para cualquiera que quiera corregirme en la caja de los comentarios. Cancelo viene a ocupar el dorsal número 2 de la plantilla y atención porque su debut podría ser en unos cuantos días, ya que el Barça estará jugando este jueves 15 de enero ante el Racing de Santander por los octavos de final de esta vigente Copa del Rey. Dicho esta introducción, ahora sí, para ir con respecto a mi opinión de lo que es este regreso de Joao Cancelo al Barça, que estará viviendo su segunda experiencia como jugador culé. Hace unos cuantos días atrás hablamos sobre esta posibilidad, sobre este rumor de mercado que finalmente se terminó concretando, así que por lo tanto toca actualizar la opinión. Y yo un poco me mantengo en lo que había dicho en ese momento. A mí es un fichaje que en lo personal no me mueve la aguja y no es un fichaje que a mí me hubiera gustado. Pero como siempre suelo decir, una cosa es lo que a mí me guste o deje de gustar y otra cosa es lo que termina pasando. Así que si por lo tanto Flick, Laporta dieron el visto bueno a este fichaje, lo único que me queda a mí a partir de ahora es ver el vaso medio lleno y apoyar obviamente de forma radical a Cancelo, ya que es un jugador que obviamente si le va bien significa que el Barça va a ganar, por lo tanto esperemos que le vaya lo mejor posible en esta segunda aventura. Hay muchísimos puntos positivos a su favor de este jugador portugués para valorar, sobre todo el esfuerzo que hizo para llegar a jugar aquí en el Barça. Recordemos que él tenía dos ofertas, que era una de la Juventus, que finalmente no terminó prosperando, pero sí la del Inter. Y Joao Cancelo, en estas semanas, donde el Barça estuvo totalmente enfocado en la Supercopa y en partidos anteriores, supo esperar en todo momento al club culé. Es más, esto es uno de los aspectos que él suele recalcar en lo que fue su presentación el día de hoy, que fue un llamado de Deco y el jugador estuvo dispuesto a resignar cualquier cantidad de dinero con tal de venir a jugar aquí en el Barça. Recordemos que en Arabia Saudita, al obviamente pagarse contratos muy desorbitados. Creo que Cancelo allá estaba cobrando unos 11 millones de euros. Llega aquí al Barça a ocupar directamente la ficha de Christensen, porque sin la lesión de Christensen y la situación fatídica que lamentablemente está pasando este central danés, Cancelo hubiera sido imposible que llegue por una cuestión de que nos tienen agarrados de pies y manos con respecto al fair play financiero. Entonces, que Cancelo haya puesto su disposición de quizás titular indiscutible en el Inter por la lesión de Dumfries, a querer venir acá a ocupar una ficha de rebajarse de 11 a 3 4 millones de euros, a venir a pelear un lugar y espero que él venga a sumar, pues bienvenido sea, repito, lo que diga Flick va a misa. Y es un jugador que como fichaje viene a coste cero, es decir, que no estás pagando nada con respecto al traspaso más allá de la ficha y después estamos en la misma situación que cuando lo fichamos. Si sale mal, pues regresará para Arabia y si sale bien a final de temporada, pues terminaremos revisando su situación. Es decir, tenemos muchísimo a ganar y realmente muy poco a perder. Porque con la polivalencia que tiene Cancelo, la verdad que con respecto a esto de reforzar la defensa, te termina desbloqueando y sobre todo influyendo de manera directa en todas las posiciones. Y al fin y al cabo, esto es un poco lo que se busca con un fichaje de mercado de invierno, un jugador que te venga un poco a llenar las carencias de la plantilla y que te venga a dar soluciones de la forma más inmediata posible. Y la verdad que Cancelo con respecto a eso llena todos los ítems, porque no es un jugador que básicamente vaya a tener un periodo de adaptación. Recordemos que ya estuvo en el Barça dando un rendimiento que fue bastante alto, un rendimiento que le tocó jugar mucho por la cantidad de lesiones que tuvimos esa temporada, ya sea tanto como lateral derecho como lateral izquierdo. La verdad que el jugador cumplió, salvo esas dos fatídicas noches que tuvo primero en contra del Paris Saint-Germain, tanto ida como la vuelta, y sobre todo después ese clásico en el Bernabéu donde nos robaron, pero la verdad que Cancelo desde el punto de vista defensivo dejó errores bastante groseros que costaron los dos partidos, pero en líneas generales en esa temporada 23-24 que Cancelo jugó casi casi que de manera completa,
dio un rendimiento sólido, hasta incluso quizás para poder ganarse su fichaje, cosa que no terminó sucediendo por una cuestión de fair play financiero. Nosotros teníamos como prioridad los fichajes de Dani Olmo y después creo que el club hizo un esfuerzo pequeño para traer a Pau Víctor y a partir de ahí no hubo espacio porque había que encajarle el salario que el lateral luso en aquel momento tenía en el Manchester City y por eso terminó pues yendo para Arabia Saudita, que fue el club al cual le terminaron encontrando salida. Ahora con este retorno, la adaptación yo creo que puede ser instantánea desde los dos puntos de vista, desde el vestuario. Ya conoce a la mayoría de sus compañeros, son prácticamente los mismos. Y después, con respecto a lo futbolístico, también. Es más, yo creo que ahora le conviene hasta quizás un poquito más. Habría que verlo contra rivales de mayor jerarquía, pero contra los partidos que regularmente vamos a jugar, yo creo que no tendría que tener problemas, porque con Xavi el tema con Cancelo era que nosotros en aquella temporada 23-24 muchas veces nos rompían la presión alta, por lo tanto hacía que el Barça tenga que replegar a bloque medio tirando abajo y ahí Cancelo, que no tiene muchas habilidades defensivas propias, va a sufrir, porque es un jugador claramente de naturaleza casi casi que de un extremo tirando más a carrilero, por ejemplo, un esquema 3-5-2 como el que utiliza el Inter, sería el idóneo para él, porque tendría un guardaespaldas de forma permanente en defensa, lo que te dan los tres centrales, y él podría atacar sin problema alguno. Y aquí en el Barça se encontró en una línea de cuatro, que más o menos en el Manchester City, él en su momento jugaba también un poco más arropado, y aquí en el Barça, pues obviamente sufrió horrores. Ahora con Hansi Flick es un poco más diferente, porque a pesar de ser básicamente la misma línea de cuatro, la forma de defender que el Barça tenía con respecto al entrenador anterior cambió. Nosotros atacamos muchísimo el bloque alto y aquí Cancelo va a tener que defender hacia adelante y muchas veces aprender ese timing de cuándo tirar el fuera de juego para coordinarse con sus otros tres compañeros. Y en caso de error, creo que Cancelo tiene la velocidad necesaria para intentar sufrir los menos posibles en esos duelos uno contra uno, como por ejemplo lo que le terminó pasando a Koundé el otro día en la Supercopa Española. Esto es inevitable por el riesgo barra beneficio que tiene esta propuesta futbolística de Hansi Flick. A Cancelo le van a pillar la espalda, como se la pillaron a prácticamente a todos los defensores que actualmente jugaron en el Barça. Entonces, desde ahí la crítica por la línea defensiva alta no tiene ningún sentido. Si la presión está hecha de forma correcta sobre el jugador que va a lanzar el pase, estas situaciones se deberían minimizar lo máximo posible para también sufrir lo menos posible. Entonces yo a Cancelo lo veo encajando en esa idea. Aparte, como jugador de lo que viene él a aportar como plantilla, yo no lo veo como titular, repito, a diferencia de lo que fue esa 23-24, donde tuvimos muchísimas lesiones, yo espero que el jugador sepa aceptar el rol que Flick le encuentre dentro del equipo, porque yo creo que la defensa, teniendo todos disponibles y como actualmente estamos, yo creo que estamos de acuerdo de que será Koundé como lateral derecho, Valde como lateral izquierdo y en la dupla central será Eric García como Cubarsí. Lo que te da Cancelo es fondo de armario, porque con la polivalencia que tiene, tanto para jugar como lateral izquierdo como lateral derecho, te va a permitir darle descanso tanto a Koundé como sobre todo a Valde, que son jugadores un poco propensos a lesiones, esto lo diría más tirando para Valde, y que sobre todo te permitiría llegar con la nafta que no llegaron la pasada temporada, porque a Koundé, después de lo que fue esa final por Copa del Rey, no volvió a jugar y la verdad que para partidos como por ejemplo en contra del Inter se lo echó muchísimo de menos, a pesar de que Eric García hizo un trabajo espectacular. Y hablando del propio Eric García, con esta llegada de Cancelo, a Eric García ya prácticamente lo sumás como central indiscutible de la plantilla, a no ser que necesites que juegue como pivote, y en otro caso también te permite liberar de forma definitiva a Gerard Martín. Por lo tanto, ante también la incógnita que es Araujo actualmente, que bueno, el otro día entró en la Supercopa en la final en contra del Madrid y bueno, hizo lo que pudo, lo dejemos ahí. Al incógnita que es actualmente el defensa central uruguayo, con esta incorporación de Cancelo estamos completos y cubiertos ante cualquier lesión, a no ser que pase algo totalmente surrealista de que se lesionen todos. Y en cuanto a las cualidades individuales que el propio lateral portugués no nos puede otorgar, tiene muchísimos puntos altos. Es un lateral básicamente con el alma de delantero.
Él se siente muy cómodo cuando tiene que lanzarse hacia arriba y tiene una toma de decisiones bastante buena con el balón, cuando jugar en corto, cuando jugar en largo, y sin balón se sabe mover de forma bastante inteligente. Si tiene que ocupar zona central como una especie de centrocampista, esto es algo que ya está acostumbrado a realizar en el Manchester City, y cuando tiene que hacer esa función de desdoblamiento o simplemente acompañar al extremo, las entiende a las mil maravillas, y de esto creo que se puede ver beneficiado tanto Lamine Yamal como sobre todo en el caso de Rafinha, porque a diferencia del joven extremo español, Rafinha es un jugador que pisa muchísimo más zona central que lo que actualmente hace Lamine. Entonces, un socio como Cancelo le viene como anillo al dedo. Además de que Cancelo, ante un rival de bloque bajo, como por ejemplo nos tocó enfrentar hace unas cuantas semanas atrás, caso Asuna o clubes más o menos que sean de la misma tesitura, si estamos en esos días en el que el Barça no está muy inspirado, tiene ese factor diferencial que quieras o no te pueden decidir competiciones, porque tiene una calidad técnica brutal. Yo diría que de las mejores del mundo cuando está inspirado, que es un uno contra uno bestial, que te permite crear tiempo y espacio hacia otros compañeros y que sobre todo tiene buena capacidad de remate, tanto si tiene que llegar desde segunda línea como de larga distancia. Es un jugador que también maneja balón parado y que en el centro es peligrosísimo, tanto si lo tiene que hacer de forma lateral como si lo tiene que hacer de tres dedos. Y en este aspecto, un jugador como por ejemplo Lewandowski, que creo que está en estos últimos partidos bastante desasistidos, se puede ver muchísimo más potenciado con la llegada de este jugador portugués e inflarse a goles de cabeza, como por ejemplo pasó en la temporada pasada con ese centro que Íñigo Martínez le termina poniendo dos veces para que marque las diferencias en contra del Atlético de Madrid. Un recurso que he estado echando muchísimo de menos en estos últimos partidos, y esperemos que Cancelo, ya sea tanto como titular cuando le toque jugar o ya sea como revulsivo, ojalá nos sepa aportar. Así que ya para ir terminando de cerrar la idea, excelente fichaje. El jugador hizo un empuje brutal para llegar al Barça. Flick lo quiere, así que bienvenido sea. A partir de aquí esperemos que las cosas le salgan de la mejor manera posible. Este fichaje es un auténtico lujo, casi casi que sin riesgo económico. Un movimiento bastante inteligente a esperarnos a lo que pueda llegar a pasar en este mercado próximo de verano una vez finalice la temporada. Y nada, yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas. Así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima. Adiós.